Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Inmediatamente después de la parábola del juez injusto y de la viuda, el tercer evangelio narra un texto propio, solo aparece en San Lucas, la historia del fariseo y el publicano. Como en la parábola anterior, San Lucas comienza anunciando desde el principio hacia dónde va la moraleja del siguiente relato. Se trata de una crítica contra los que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Esta parábola continúa el tema de la anterior, en la del juez injusto y la viuda inoportuna. Se habló de la importancia de orar siempre y no desfallecer, veíamos en la anterior meditación. Ahora se pone el acento en que la oración, además de ser permanente, sin desfallecer, debe ser una oración humilde. Ese es como el resumen de la meditación, por si alguien se duerme, es que hay que hacer oración permanente y humilde. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Es así de sencillo. 2 personajes, ya nos imaginamos. El primero se consideraba santo y el otro pecador. Flavio Josefo, que es un historiador más o menos contemporáneo, escribió acerca del grupo de los fariseos que se distinguía particularmente porque observaban de modo estricto las prescripciones religiosas y porque interpretaban la ley de modo formalista. Le dan mucho énfasis, mucha importancia a cumplir la ley. Pues se quedaban en el cumplimiento y no iban al fondo, que era el amor. Por el contrario, si los fariseos eran como los ejemplares en el cumplimiento de la ley, los publicanos estaban muy mal vistos en la sociedad judía, como puede verse en los comentarios del fariseo en esta parábola, cuando se compara con el publicano, y por la historia de Zaqueo, que veremos la próxima semana, rechazado por la sociedad, eran considerados traidores, eran considerados pecadores, recogían el dinero del pueblo elegido para darlo al imperio romano, los mismos romanos tampoco los querían porque decían que eran un poquito tramposos, bueno, todo iba en su contra, ¿no? Sin embargo, Jesús los trata de un modo muy especial. A esos que son los últimos, pues los pone en primer lugar. Pero en el relato veremos que el fariseo no es tan santo como parece. En realidad es orgulloso. Y el publicano es humilde. Dice el Señor en su parábola: el fariseo, erguido, oraba en su interior: oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. La oración del fariseo se formula como una acción de gracias. Oh Dios, te doy gracias. Es una oración muy importante, pero en realidad es un discurso egoísta y vanidoso, centrado en sí mismo y no en Dios ni en los demás. Lo de la posición erguida, pues también parece que fuera, pues como que muestra lo orgulloso de su actitud, aunque parece que es más o menos lógico y tradicional. Pero se pone en un lugar preeminente del templo, como donde se merece, ¿no? Las primeras posiciones. No es que el que se siente en primera fila sea
orgulloso per se. Pero en este caso sí. Y se jactaba de cómo cumplía los mandamientos. Era honrado, era justo, era casto, era penitente, era generoso. Hace acordar también un poco al joven rico. Había cumplido todos los mandamientos desde la juventud. Y se da uno cuenta que no es suficiente. Mira que es bastante difícil cumplir todos los mandamientos. Y todavía queda ese paso, lo que llaman por ahí ahora la última milla, ¿no? que es el darlo todo, no contentarse con ese cumplimiento de la ley. Sobre todo este hombre no caía en la cuenta de su soberbia, de que no estaba tanto alabando a Dios, sino pues resaltando su actitud, su religiosidad. Y no solo soberbia, sino también falta de fraternidad. No soy como ese publicano. Miraba por encima del hombro. Como anunció el evangelista al comienzo del pasaje, este hombre confiaba en sí mismo, se consideraba justo y despreciaba a los demás. El prelado de la obra, comentando este pasaje, dice: le faltaba algo esencial, reconocerse también necesitado de misericordia y de perdón. Entonces estos días son como clases sobre la oración. Primero, la importancia, la necesidad de orar, pero luego cómo orar. Entonces decíamos que la actitud más importante de la oración era ¿cuál? La humildad, ser humilde. Bueno, pues vamos viendo manifestaciones de esa humildad. Entonces reconocerse necesitado de misericordia y de perdón. El Papa, cuando habla de esto, dice la vergüenza, el don de la vergüenza. Que yo me avergüence, Señor, de lo que te he ofendido. San José María habla del pecado que no es una falta de ortografía. Uno a veces es muy benévolo con sus propias faltas y muy agresivo con las del vecino. Tener el don de la vergüenza, de decir: Señor, me da pena contigo, qué mal hijo he sido, te pido perdón porque soy un pecador, necesito tu misericordia, necesito tu perdón. Y ahí es donde viene también la importancia de esa confesión frecuente, porque muchas veces nos pasa, como yo no mato a nadie, incluso voy a misa y a meditación, pues la verdad es que yo estoy bastante bien. Y nos hace falta ese don de la humildad para decir, pues tengo una misericordia de Dios muy grande que me permite pues participar en estos medios, pero precisamente porque tengo más gracia debería ser más fiel, debería ser más ejemplar. Entonces vamos viendo manifestaciones de la oración verdaderamente humilde. Por una parte, de gratitud. Por otra parte, de misericordia. ¿Cuáles son los defectos del fariseo? Que no da gracias en realidad. Da gracias, pero, Señor, gracias por lo bueno que soy, ¿no? No da gracias. En cambio, la oración de Jesús, cuando uno estudia cómo es la oración de Jesús, si parte la primera sección, que es casi toda la vida, porque hay una oración muy especial que es la del Jueves Santo en adelante, ya la oración de la Pasión, ¿no? Pero hasta ese día prácticamente todas las oraciones de Jesús son oraciones de acción de gracias. Primera categoría. Y segunda categoría de la oración humilde, fraterna, misericordiosa. El error del fariseo es: yo no soy como ese publicano. Y en cambio, nosotros hemos de reconocer que no merecemos tantos dones de Dios, agradecerle al Señor su generosidad, agradecerle su perdón. Incluso hasta humanamente, alguien me contaba que se lo recomendaban, comenzar el día dando gracias por todo lo bueno. Primero, que estoy vivo, que estoy sano, que tengo fe, que tengo una vocación, que qué día tan bonito, que vivo en este sitio tan privilegiado, que tengo gente que me quiere. Bueno, uno empieza a pensar y hay tantos regalos de Dios y uno a veces solo se fija en lo malo o en una pequeña
necesidad que tiene, que de pronto tampoco es tan imprescindible. Oración de gratitud, oración de reconocimiento, de valorar lo que el Señor nos da, sobre todo lo generoso que es y el perdón. Saber que Dios me ha perdonado es un don muy grande. Así era la oración de Jesús. Te doy gracias, Padre, porque le has comunicado esto a los grandes y a los pequeños y se lo has escondido a los grandes. Te doy gracias, Padre. Levantando los ojos al cielo, dio gracias y se aparece con mucha frecuencia. Y bueno, la principal acción de gracias es la Eucaristía, que es lo que significa esa palabra. Eucaristía significa acción de gracias. En consecuencia, esa gratitud ante Dios, que todo lo que tenemos es recibido, pues nos lleva a mirar con misericordia a nuestros hermanos, que es lo que vemos en la segunda actitud. Teníamos al fariseo orgulloso, erguido, vanagloriándose de sus obras, y en cambio, dice Jesús, el publicano se quedó atrás. Dicen que no pasó la puerta del atrio de Israel. No se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Permanece cabizbajo por la vergüenza. No se compara con los otros que pueden ser más pecadores que él. En lugar de dar gracias como el fariseo, hace actos de contrición, ese golpearse el pecho, que es decir, soy pecador, me duele, Señor, porque con este corazón te he ofendido. Y pide misericordia al Señor por sus pecados con una oración que recuerda el Salmo 51. Es un salmo muy bonito, el salmo que compuso David cuando el profeta le hizo caer en la cuenta que había cometido un pecado muy grave, un adulterio y asesinato. Y entonces él compone ese salmo tan bonito, el miserere, ten misericordia de mi Señor. El prelado de Opus Dei lo reza todas las noches antes de acostarse, desde San José María siempre se tiene esa costumbre. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Nosotros en la liturgia de las horas se reza todos los viernes por la mañana. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Este dice, oh Dios, ten compasión de este pecador. No ostenta ninguna virtud, solo se reconoce miserable. Como escribió Benedicto XVI en su libro sobre Jesús de Nazaret, el publicano se ve en relación con Dios. Ha puesto su mirada en Dios y con ello se le abre la mirada hacia sí mismo. Sabe que tiene necesidad de Dios y que ha de vivir de su bondad, la cual no puede alcanzar por sí solo, ni darla por descontado. Sabe que necesita misericordia y así aprenderá de la misericordia de Dios a ser el mismo misericordioso y por tanto semejante a Dios. Mientras el fariseo estaba pagado de sí mismo y rechazaba al hermano, el publicano mira a Dios, valora esa misericordia de Dios tan grande y aprende también él a ser misericordioso. Lo veremos después con Zaqueo cómo termina perdonando y devolviendo mucho más dinero del que pudo haber robado. Bueno, pues llama la atención ese contraste en la actitud de los dos orantes, pero también el resultado de las dos oraciones. Jesús concluye, les digo que el publicano bajó a su casa justificado y el fariseo no. Ese justificado es una palabra pues muy bonita, es el dicaion de la justicia del derecho. Que bueno, eso tiene pues muchas, interpreta justificado, liberado, salvado, redimido, perdonado. ¿Se reconoció pecador? Pues entonces Dios lo perdonó. El otro estaba pagado de sus virtudes, pues no bajó justificado. En Lucas 11:42 habíamos visto el pensamiento de Jesús sobre la actitud del fariseo. Decía ahí el Señor, ay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda, de toda clase de hortalizas,
pero pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Había unos impuestos y unos mandatos de Dios, pues de pagar impuestos de las grandes comidas, y estos bajaban a pagar pues hasta lo más mínimo, ¿no? Incluso alguna cosa había de que qué tal que los que la venden no pagan impuestos, entonces yo pago el doble impuesto, como ese exceso de ley, de legalismo, que en el fondo es estar pagado de mi servicio, de mis obras, yo cumplo, yo lo hago muy bien, como nadie más lo hace. Y el Señor les dice, eso no es lo importante. La oración del fariseo, un poquito fuerte lo que va a decir, es en sí misma un pecado, porque es pura soberbia y es falta de amor al prójimo. Mientras que la autoacusación del publicano conlleva el perdón. El fariseo no alcanza la justificación, pero el publicano sí. Se cumple lo anunciado en ese salmo que les mencioné, el Salmo 51. Dice el profeta, o el rey David, el sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un espíritu contrito, un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Por eso decimos la importancia de que la oración sea con la vergüenza. Es decir, Señor, me avergüenzo de haberte fallado. Me avergüenzo de esta falta. Me da dolor. Qué pena fallarte, Señor. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Tengo el corazón contrito, tengo el corazón humillado. Y un corazón así, tú, Señor, no lo desprecias. Hay un exégeta que explica que se trata de un cambio de estado. El que no era más que un pecador, a ese Dios lo hace y lo declara justo. Y cita a Manson, que comenta que lo que cuenta no es el pecado personal, el pasado personal, intachable o abyecto. Lo que importa es la actitud de confianza y la entrega a Dios en el presente. ¿Cómo es mi oración? Hagamos examen. ¿Cómo hago yo la oración, Señor? A veces me siento ahí a escuchar, a leer. De pronto comparo con mi vida, o saco un pequeño propósito. Pero, ¿dónde está mi actitud? ¿Cuál es en última instancia mi posición ante ti? De pronto puede ser que como que tú nos debes por ser tan buenos. Voy a misa entre semana. Yo como que hago mucho, ya doy bastante. De pronto me estoy excediendo, como dicen mis amigos, ¿no? O mi actitud es de pedir perdón, de reconocerme necesitado. Muchas veces, conforme pasa el tiempo en la vida espiritual, una señal de madurez es esa, la humildad de reconocerse pecador, de saberse necesitado de la misericordia de Dios. Esa es la oración más importante. Por eso, lo mencionaremos más adelante, pero me puedo adelantar, el catecismo explica que la petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. Vamos a pedirle a Dios. Uno le pide que le vaya bien en los exámenes, otro le pide ganar la lotería, otro le pide que el equipo gane, otro le pide pues que la novia le sea fiel, otro le pide, cada uno pide sus cosas, ¿no? La salud. Pero dice, lo primero que uno va a pedir, cuando va a pedir, mucha gente viene aquí al oratorio y ponen sus intenciones. Lo primero es la oración de petición de perdón. Y entonces el catecismo cita este pasaje, como el publicano, ten compasión de mí, que soy pecador. Es una gran enseñanza esta, es evangélica al fin y al cabo, y del catecismo. Cuando vengamos a hacer oración, fíjense cómo comenzamos ahora. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes, pues acto de presencia de Dios, acto de fe, porque estamos delante del Santísimo. Te pido perdón de mis pecados. Lo primero, antes, Señor, de meditar el Evangelio, de mirar qué me vas a decir, Señor, empecemos por todo. Te pido perdón de mis pecados. A veces uno no se da cuenta y pasa como el que edita, ¿no? Corta y pega y ahí ya lo dije, lo que tenía que decir. A veces se puede comenzar la oración yendo muy despacio en esa oración introductoria. Te pido perdón de mis pecados, Señor, de mis tantos pecados, de mis pecados tan graves. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo y de los unos con los otros.
¿Ven? Otra vez vuelve a salir. Así como el fariseo se separa de Dios con su soberbia, igualmente se separa de los hermanos, no soy como ese publicano. Por el contrario, el que entra en el camino de la petición de perdón, del reconocimiento del pecado, de la petición de misericordia, del acto de contrición, está abierto a los hermanos, porque reconoce que Dios es misericordioso. Si Dios me ha perdonado tanto, ¿cómo no va a perdonar a este que me hizo pues esa pequeña cosa? La humildad confiada nos devuelve a la comunión con Dios y con los otros. Entonces, dice San Juan, cuanto pidamos, lo recibimos de Él. Como estamos en comunión con Dios y con nuestros hermanos, lo que pidamos lo recibimos. Es casi como la estrategia de la oración de petición. Comenzar pidiendo perdón, reconociendo los pecadores, perdonando a los demás, y entonces ya Dios nos dará lo que le pidamos. Lo dice Jesús, pues, en boca de San Juan. Y entonces concluye ese pasaje diciendo, tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan pidiendo perdón. ¿Qué es lo primero que uno hace en la misa? Pues en el nombre del, pues lo primero es entrar, como dicen los liturgistas, lo primero es estar ahí esperando. Pero el sacerdote pues invoca la Trinidad, comienza en el nombre de la Trinidad, besa el altar. Y hermanos, antes de comenzar estos divinos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Fíjense que es un añadido pues como a la estructura tradicional de la Eucaristía, pero tiene su sentido. Antes de comenzar, antes de celebrar esta cosa tan maravillosa que es el sacrificio de Cristo, comencemos por reconocernos pecadores y por pedir perdón. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Pido perdón a Dios, a vosotros hermanos. A veces no nos damos cuenta de esto. Antes de la oración te pido perdón de mis pecados. Antes de la misa, yo Señor me confieso porque he pecado, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Bueno, pues si ese es el propósito que sacamos, que cada que hagamos oración le pongamos más cuidado al pedir perdón, pues ha sido una muy buena enseñanza de Jesucristo para nuestra oración. Bueno, continuemos. Entonces, el Papa Francisco menciona en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es como el programa de gobierno, que también hoy estamos expuestos al peligro de la mundanidad espiritual, que nos hace olvidar, como le sucedía a Pelagio en tiempos de San Agustín, que la justificación, aquel hombre bajo justificado, no proviene de la complacencia en las propias obras. El fariseo se creía justificado, es que pago impuestos, me piden impuestos de unas cosas y yo pago de lo mínimo, yo hago obras, yo soy casto, yo soy justo, yo soy penitente, yo soy generoso, es que mejor dicho, qué maravilla soy yo. Pues ese señor es un pelagianista ante litteram, dirían los académicos, ¿no? Antes de que naciera Pelagio, ya el fariseo era un Pelagio. Pelagio es, lo importante son mis obras, ¿no? Y entonces el Papa le llama eso el neopelagianismo. Dice que es una tentación que tenemos los cristianos, que tenemos en la Iglesia, que es una manera de la mundanidad espiritual. Y dice así el Papa: el neopelagianismo autorreferencial y prometeico, de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros porque cumplen determinadas normas o porque son inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Dice, es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario. Yo soy mejor que los otros porque rezo de esta manera, o porque comulgo de esta forma, o porque hago estas prácticas. Donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. El Papa le da miedo a eso, ¿no? Él dice el neopelagianismo, ser como pelagianistas, que Dios nos tiene que agradecer todo lo bueno que somos. La conclusión de la parábola se había anticipado desde el comienzo, como dijimos al comenzar. En negativo podemos colegir la importancia de no considerarse justos y no despreciar a los demás. Gran enseñanza, ¿no? En positivo, podemos decirlo de otra manera, la necesidad de una oración humilde, como decíamos desde el comienzo. Dice el Señor, todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14, que repite lo que ya había escrito antes en el 14:11, las mismas palabras, y actualiza lo que había dicho el profeta Ezequiel en el 21:31. El profeta decía, la modestia será exaltada
y la arrogancia humillada. Morales, hay que ser humildes. Bueno, Jesús también dice, aprendan de mí, le dice a los apóstoles, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en cambio el diablo, desde el principio, es el padre de la mentira, el padre de la soberbia, y una vez dice, serán como dioses, ¿no? Si siguen mi camino, serán como dioses, y una vez quiere seguir el camino de ser como dioses. Leí esta mañana unas palabras de un padre oriental, Evagrio Póntico, que dice, cuando vengan unos pensamientos, preguntémosles, ¿tú vienes del lado positivo o del lado negativo? Pues, ¿tú eres de los nuestros o del...? Y una vez no se da cuenta, pues sí se da cuenta, dice, este pensamiento es malo. Entonces debería uno rechazarlo rapidito, porque me separa de Dios, ¿no? El que me haga creer que yo soy la maravilla, que yo soy lo mejor, que yo... pues no me sirve. Por eso, algunos opinan que este pasaje del fariseo y del publicano se relaciona con las parábolas sobre la misericordia divina del capítulo 15, que también son muy propias de San Lucas. Dios acoge con amor paterno las súplicas del que es considerado pecador y que se reconoce humildemente como tal. Leía también, preparando este texto, esta meditación, unas palabras, que este hombre, este publicano, es hermano gemelo del hijo pródigo, pues un modo de decir, porque el hijo pródigo viene donde el papá y le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como un obrero. Y el padre lo trata como un hijo, le da lo que no le ha dado al otro. Y el otro, esto no está escrito así, pero podríamos decir que el otro es hermano gemelo del fariseo. Pero si yo llevo aquí 20 años, nunca me has dado nada, pero ¿cómo así? Este hijo tuyo, ¿no? El fariseo dice, ese publicano. El hermano mayor dice, ese hijo tuyo. No dice, este hermano mío, sino, ese hijo tuyo. Son maneras entonces por eso el padre lo regaña, pues o le hace, oye, pero todo lo mío es tuyo. Llevamos 20 años juntos, debías gozar, o sea, estar grato por todo lo que has vivido. Te pones bravo que maté un cordero, si todos los corderos son tuyos, ¿no? En cambio el hijo pródigo es como el publicano, soy un pecador. Pues que nosotros seamos publicanos, que nosotros seamos hijos pródigos y que nos reconozcamos así, necesitados de la misericordia de Dios. Vemos la importancia de la humildad para la vida de oración. El padre, don Fernando, dice, Dios no se goza en nuestra humillación, quiere nuestra humildad para enaltecernos, para que, vaciándonos de amor propio desordenado, abramos los espacios de nuestra vida a la acción de su gracia, de su amor. Celebrábamos ayer la fiesta de la Madre Laura, una mujer que se pone esclava de los negros, esclava de los indios, y que pasó muchas contradicciones y muchas humillaciones, y los que la humillaban, ¿dónde están? Pues nadie se acuerda de ellos, ¿no? El presidente no. En cambio ella es santa, reconocida por el Papa como santa, porque se humilló, ha sido enaltecida. Juan Pablo II, cuya fiesta celebramos hoy, pues igual, padeció vejámenes de los nazis, padeció vejámenes de los rusos, padeció dificultades críticas, está en el cielo. Se humilló, se hizo siervo de los siervos de Dios, gastó su vida al servicio de los demás, decía eso de abrir las puertas del corazón al Señor, no tenerle miedo, y hoy es santo. Ese es el camino. Otra manifestación de la humildad en la oración, además de las dos que hemos visto, que son la gratitud y la misericordia, es por último, pues la que decíamos, comenzar pidiendo perdón por las faltas y los pecados. Entonces, oración humilde es gratitud, misericordia, contrición, humildad y conocimiento propio para cooperar a la acción de la gracia divina con nuestra lucha espiritual, con nuestro esfuerzo ascético para crecer en las virtudes que más necesitamos en este momento concreto o para superar un defecto específico donde más nos talla el zapato. Reconocernos pecadores nos tiene que ayudar no simplemente pues a lamentarse, sino a decir, ¿qué me pasa aquí? ¿Por qué hice esto? ¿Cuál es la virtud que me falta? Porque hice esto otro. Por poner un ejemplo tonto, me levanté tarde, comí como una mula, reaccioné feo ante un comentario que me hicieron. No son cosas distintas, se llama falta de templanza. Mira, entonces el problema es la templanza, entonces vamos a poner aquí quizás el examen particular en la virtud de la templanza, pero el conocimiento propio, la humildad de reconocerse, porque entonces el otro dirá, no, yo me levanté tarde porque me acosté tarde, o yo reaccioné feo, pues es que como me dijeron tan feo, comí porque tenía mucha hambre. Pero si uno es humilde y reconoce va al fondo
de la causa, dice, mi problema es la templanza. Bueno, vamos a trabajar la virtud de la templanza, a crecer. Entonces, una oración bien hecha le lleva a uno a conocerse, reconocerse pecador y a luchar. Decíamos que no es poner el énfasis en que mi lucha es la principal, el protagonista es la gracia, pero el Señor quiere contar con mi esfuerzo. Descubrimos entonces que la oración humilde se manifiesta por medio de la gratitud, de la misericordia, que son esas dos virtudes que le faltan al fariseo, y también a través de la contrición, como el publicano. Por ese camino aprenderemos a crecer en humildad. Y entonces ya terminamos con la conclusión de Jesús. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esas palabras podemos ver como que se vislumbra la silueta de María. Todo el que se humilla será enaltecido. Ella agradece a Dios por haberse fijado en la humildad de su esclava. Ella es la mujer más importante de la historia, el ser humano más importante de la historia, la madre de Dios. Y entonces pues era para andar por ahí como pavoneándose, pero dice, no, es que se fijó en mí porque soy la más pobre, la más humilde, ¿no? Como no tenía nadie peor para escoger y pues eso me escogió a mí. Esa falta mucha humildad pues que estaba tan metida en el misterio de Dios, había aprendido de Dios a ser humilde, un poco lo que vemos de Benedicto, cuando uno se mira en Dios, pues aprende de Él, y entonces era tan humilde que dice, mi alma engrandece al Señor, ella sí da gracias, pero no porque soy lo que soy tan maravillosa, sino mi alma engrandece al Señor, porque Él es muy grande, y se ha fijado en lo poca cosa que soy, y ha puesto los ojos en la humildad, en la bajeza, en la pobreza de su esclava. Ella agradece a Dios por haberse fijado en la humildad de su esclava y por enaltecer a los humildes. También lo dice más adelante, Él enaltece a los humildes y derroca a los soberbios. Está pendiente de los demás, precisamente porque está tan metida en Dios. La vemos en la visitación acompañando a su prima Isabel. La vemos en Caná, pendiente de que se está acabando el vino. La vemos intercediendo por sus hijos como en el Calvario y en Pentecostés, porque ella no tiene pecado. Decimos, la oración humilde es dar gracias como ella da, es pensar en los demás como ella lo hace, y es tener contrición por los pecados. Pues ella no tiene contrición porque ella no tiene pecados, pero intercede por los pecados de sus hijos. A ella le pedimos entonces que nos alcance del Señor la gracia de no confiar en nosotros mismos por considerarnos justos, que no despreciemos a los demás como el fariseo de la parábola, sino que, como el publicano, seamos almas de oración humilde, agradecida, misericordiosa y contrita. De este modo se hará realidad también en nuestra vida la promesa de Jesús: el que se humilla será enaltecido. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.